Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Se ve bien la lámina? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las hormonas. Este es. Las hormonas, al igual que el sistema nervioso, son importantes porque contribuyen a mantener el estado de equilibrio, conocido como homeostasis. Cuando este estado se pierde, se altera, y hay muchos factores que pueden dar lugar a estas alteraciones, se ponen en juego mecanismos neurales y hormonales para restablecer el equilibrio, para restablecer la homeostasis. En una de las clases anteriores, nosotros tuvimos oportunidad de revisar este punto cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones reflejas del tronco cerebral. Y vimos cómo, a partir de centros detectores, mecanorreceptores, situados en la aorta y en la carótida, se podían detectar variaciones en la presión arterial, en más o en menos. Estas variaciones detectadas de esa manera iban a ser conducidas por el noveno y el 10º nervio craneal al tronco cerebral, donde se encuentran los centros reguladores. Allí se procesaba la información y venía una respuesta. Una respuesta que tenía un componente simpático y otro parasimpático con el fin de mantener la homeostasis. Si la información recibida era de un aumento en la presión arterial, se ponían en juego los mecanismos del parasimpático. Y si ocurría lo contrario, los mecanismos que actuaban eran los correspondientes al sistema simpático. Esto que les acabo de decir es entonces un mecanismo de regulación con el fin de mantener la homeostasis, regulada por el sistema nervioso. Pero existen otros mecanismos de regulación que corre a cargo de hormonas, que corre a cargo del sistema glandular endocrino. Por ejemplo, si una persona tiene un nivel alto de azúcar en la sangre, esa información activa a las células pancreáticas y las activa para que ellas puedan liberar una hormona, la insulina. Esa hormona va a activar las células blanco de la glucosa, de la insulina, tales como los músculos, el hígado, el tejido adiposo, donde se va a permitir el ingreso de la glucosa y su depósito por acción de la insulina. Cuando se logra este objetivo,
ya no es necesario que se secrete mayor cantidad de insulina. No es necesario que se libere una mayor cantidad de insulina. Ese fenómeno termina. Y lo mismo ocurriría si estuviésemos en una situación inversa. Ese es un mecanismo de regulación para mantener la homeostasis a cargo del sistema glandular endocrino. Veo que aquí hay una nota. Bueno. Ok, María Fernanda, no se preocupe usted. Pues bien, entonces les decía que tanto el sistema glandular endocrino como el sistema nervioso son responsables de mantener la homeostasis. Y a través de estos dos ejemplos los he puesto de manifiesto. Pero veamos ahora lo siguiente. Las hormonas son sustancias químicas que tienen múltiples acciones, múltiples actividades. Algunas que escapan de lo habitual desde el punto de vista fisiológico, como por ejemplo el mantener el metabolismo, el intervenir en el crecimiento y desarrollo. Eso es lo que se espera de una hormona, pero además de eso, también actúan sobre el comportamiento y la conducta. ¿Por qué? Porque existen conexiones entre el sistema glandular endocrino y sus productos de secreción con el sistema emocional, el sistema de la vida emocional, representado por el sistema límbico, como veremos más adelante en una clase que debemos tocar este punto. En conclusión, las glándulas endocrinas forman hormonas y las hormonas tienen múltiples actividades. Intervienen en el crecimiento, en el desarrollo, en el metabolismo y también en el comportamiento, en la conducta de la persona. Estas hormonas, de todas las hormonas que se elaboran, algunas tienen una acción local. Es el mecanismo de acción química de la hormona llamada autocrinas. Otras tienen una acción alrededor de donde se elimina, con las células o tejidos vecinos, son las paracrinas. Esas nos interesan poco. Las que nos interesan son aquellas que tienen un efecto a distancia. Son las hormonas neuroendocrinas, las que a través del torrente circulatorio son liberados y alcanzan a todo nuestro organismo. Y de allí alcanzan a las células blanco, que son las que van a responder a esa acción mediante una acción fisiológica. Lo que debemos ver entonces es lo siguiente: el mecanismo de formación de la hormona. ¿Cómo se forma la hormona? Una hormona se forma de distintas maneras, dependiendo del tipo de hormona. Las hormonas aminas derivan de la tirosina. Las hormonas esteroides derivan del colesterol. Y las hormonas peptídicas o proteínas tienen un mecanismo distinto, porque se van a formar a partir de un mecanismo que se origina en el núcleo de la célula, a partir de una transcripción de un gen al ARN mensajero. Una vez que se forma la hormona, esta es liberada. Actúa sobre los órganos blancos, pero para que se produzca el efecto fisiológico de esa hormona, se requiere un segundo paso.
El primero es la formación y la liberación. El segundo paso es la regulación de la secreción hormonal. ¿Cómo es eso? La hormona actúa sobre el órgano blanco y se produce un efecto. Puede suceder que ese efecto sea el normal, el adecuado, pero también puede ocurrir que ese efecto sea mayor o menor y deba restituirse la homeostasis. Para que eso suceda, ese tipo de información debe llegar a la hipófisis y al hipotálamo. Y el mecanismo que permite que esa información llegue a estas dos estructuras se conoce como retroalimentación. Si se consigue poco efecto, se va a elaborar una mayor cantidad de hormona para nivelarlo. Y si hay mucho efecto, va a disminuir la formación de hormona para nivelarlo. Ese mecanismo se llama mecanismo de retroalimentación negativa, que no es el único. Hay otros de retroalimentación positiva, que son los menos y sobre los cuales hablaremos luego. Entonces tenemos lo siguiente. Glándulas endocrinas forman hormonas. ¿Cómo se sintetizan las hormonas? Ya hemos dado una visión panorámica del tema. Las hormonas se liberan al torrente circulatorio y el mecanismo de liberación es regulado por un mecanismo de retroalimentación. Ahora viene el tercer aspecto importante en este tema. ¿Se refiere a qué? Se refiere a la acción de la hormona sobre el tejido, sobre el órgano blanco. Para que este órgano blanco responda a la acción de la hormona, se requiere primero que la hormona actúe sobre el receptor. Y ese receptor va a activar un mecanismo de segundo mensajero responsable de la actividad fisiológica de la hormona. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí tenemos lo que hace un momento les había comentado. La señalización química de las hormonas. Autocrinas actúa sobre ella misma, las paracrinas sobre las células vecinas, y lo que nos interesaba era esto, la neuroendocrina, hipotálamo, hipófisis, y la endocrina, hipófisis. Y estos son los tres aspectos a los cuales me referí hace un momento que vamos a estudiar el día de hoy. La síntesis de las hormonas, la regulación de la secreción hormonal y los receptores hormonales. Aquí tenemos una lista de algunas de estas hormonas. Observen ustedes que las hormonas peptídicas son las más numerosas. Luego tenemos las hormonas esteroideas y las amínicas. En las amínicas tenemos a las catecolaminas y a la hormona tiroidea. Las catecolaminas se conocen así a la dopamina, a la noradrenalina y a la adrenalina. ¿Cómo se forman las hormonas peptídicas? A partir de aminoácidos. Los esteroides a partir del colesterol y las aminas a partir de la tirosina. Veremos cada uno de estos. Por ejemplo, en este caso, voy a ponerlo en pantalla completa para verlo de mejor forma. Por ejemplo, en este caso, el proceso de formación de las hormonas peptídicas se inicia en el ADN. ¿Qué ocurre en el ADN? El ARN mensajero incorpora un gen del ADN.
Ese gen es responsable de la síntesis de una hormona. Es un gen específico para esa hormona. Esto se ha podido identificar. Se conocen muchos genes responsables de determinadas hormonas. Y esto abre la posibilidad de las terapias de sustitución cuando existan algunas enfermedades que bloquean la formación hormonal. Pues bien, entonces el fenómeno de incorporación del gen al ARN mensajero se conoce como transcripción. El ARN mensajero abandona el núcleo y llega al citosol. Allí va a incorporar numerosos aminoácidos en la secuencia determinada por el gen. Y ese fenómeno ocurre en los ribosomas. Se forma una gran cadena de aminoácidos. Y eso se conoce como preprohormona. Ese fenómeno se continúa en el retículo endoplasmático, donde se desprende el péptido señal. Y allí termina la formación de la preprohormona y se convierte en prohormona. En esas condiciones, la prohormona llega al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se convierte en hormona por acción de enzimas proteasas que van cortando la cadena peptídica y dejando de lado a cadenas de aminoácidos que no son importantes en esta etapa. Y así se forman las hormonas en el aparato de Golgi, donde son empaquetados, liberados al citoplasma como vesículas secretoras, esperando la señal para ser liberados. En el ejemplo que puse hace un momento de la insulina y la glucosa, la señal serían los niveles de glucosa en la sangre. Esa señal determinaría la liberación de la hormona insulina por un proceso de exocitosis. Aquí tenemos la síntesis de los esteroides. Es importante recordar lo siguiente. El colesterol es el punto de partida. Es el punto de partida. En algunos casos terminarán formando los mineralocorticoides, tal como la aldosterona. En otro caso, los glucocorticoides, tal como el cortisol. Y en otro caso, estarán formando los andrógenos, tal como sucede en la zona reticular. ¿De qué depende esto? Esto depende de las enzimas. Por ejemplo, tanto la capa glomerular como la fascicular y la reticular, las tres tienen la colesterol desmolasa. Los tres tienen colesterol desmolasa. Por eso es que en cada una de esas capas, el colesterol va a pasar a ser pregnenoloma, 17-hidroxipregennoloma y dehidroespiandrosterona en cada una de estas capas. Y luego continúa este proceso dependiente de las enzimas presentes en cada una de las capas, glomerular, fascicular y reticular. En la capa glomerular, por ejemplo, tenemos estas enzimas. Una deshidrogenasa, una hidroxilasa, la beta-hidroxilasa, etc. y la aldosterona sintetasa. Por eso se forma aldosterona como producto final. En la capa fascicular tenemos otras enzimas que dan lugar a los cortisol. Y en la capa reticular otras enzimas que dan lugar a los andrógenos.
Lo común es que las tres capas tienen la colesterol desmolasa, porque allí se inicia este proceso. ¿Qué sucede con las aminas? Todas empiezan con la L-tirosina, que es un aminoácido, que da lugar a la dopamina, a la noradrenalina y a la adrenalina. En este esquema no está la hormona tiroidea, que también forma parte de este grupo de hormonas, aminas. Estas tres, como le manifesté hace un momento, se conocen como catecolaminas, en razón de este núcleo llamado núcleo catecol. ¿Cómo se regula la secreción hormonal? El objetivo es mantener la homeostasis, ni mucho ni poco, mantener la homeostasis. Y para esto nos servimos del mecanismo de retroalimentación. Es decir, el hipotálamo, la hipófisis, reciben información del órgano blanco. Y esa información sirve para regular la secreción hormonal. Y ese mecanismo de información se llama retroalimentación. Negativa, en la mayoría, o positiva. Por ejemplo, acá tenemos un mecanismo de retroalimentación o feedback. Empieza en el hipotálamo, hipófisis, con una hormona liberadora, la hipófisis con una hormona trófica o facilitadora que actúa sobre las glándulas, y estas glándulas endocrinas van a elaborar su hormona que actúa sobre los órganos efectores. Aquí se produce el efecto fisiológico. La información del efecto y de la cantidad de hormona en la sangre va a llegar a la hipófisis y al hipotálamo por un mecanismo de retroalimentación conocida en este caso como de asa larga. Porque hay otro mecanismo de asa corta en virtud del cual la hipófisis informa al hipotálamo y este aumenta o disminuye la cantidad de factor liberador. Tenemos entonces dos mecanismos de información. Uno de asa larga y otro de asa corta, entre hipófisis e hipotálamo. Aquí lo tenemos graficado, lo que acabo de mencionarles. El hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis por una hormona liberadora. Esta, por un factor trófico, va a estimular a una glándula periférica, la cual elabora su hormona. Los niveles de hormona van a informar al hipotálamo y a la hipófisis si se requiere más o menos hormona. Y ese mecanismo que va a la hipófisis y al hipotálamo es el mecanismo de asa larga. Mientras que la información de la hipófisis al hipotálamo es el de asa corta. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Hipotálamo, hipófisis, testículo. Y dentro del testículo se ha seleccionado en este dibujo a las células de Sertoli y a las células intersticiales. Fíjense ustedes. Aquí tenemos el hipotálamo, factor liberador, sobre la hipófisis. La hipófisis va a formar la LH y la FSH para la producción de los espermatozoides
y de la testosterona. ¿Qué ocurre en el caso de la testosterona? Los niveles de hormona van a ser informados a la hipófisis y al hipotálamo a través del mecanismo de regulación de retroalimentación de asa larga. Y así tenemos que el hipotálamo y la hipófisis van a regular la cantidad de secreción hormonal, en más o en menos, de acuerdo a la información proporcionada por el órgano blanco. Aquí tenemos un ejemplo de retroalimentación positiva. En el momento del parto, se produce la contracción uterina. La contracción uterina ocurre porque hay una acción fisiológica de la oxitocina sobre el cuerpo del útero. Es decir, la oxitocina produce contracción del útero. Pero cuando se contrae el útero, además se dilata el cuello uterino para permitir el pasaje del feto. Esta dilatación es una señal para que se forme más oxitocina. Se forma más oxitocina, se contrae más el cuerpo uterino, se dilata más el cuello uterino y se va formando mayor cantidad de hormona. Una vez que se produce el parto, cesa todo este mecanismo. Entonces hemos visto ya lo primero, que es la formación. Lo segundo es el mecanismo de regulación. Y ahora veamos el receptor. Puede suceder lo siguiente, que la hormona cuando actúe sobre el órgano blanco produzca un efecto en más o en menos. ¿Y eso a qué se debe? ¿O a qué podría deberse? Eso podría ocurrir porque el número de receptores varía. Si yo tengo la misma cantidad de hormona que actúa sobre el órgano blanco y produce un efecto mayor, tiene una explicación. Si produce un efecto menor, tiene otra explicación. En ambos casos, la explicación va por el número de receptores. Si se forma una mayor cantidad de receptores, la misma cantidad de hormona producirá una respuesta mayor. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la hormona del crecimiento que actúa sobre el hígado, que actúa sobre los músculos. La hormona del crecimiento regula la formación de mayor cantidad de receptores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la regulación por disminución? Hemos visto la regulación por incremento. En la regulación de disminución, la hormona va a disminuir el número de receptores. La cantidad de hormona es la misma, pero el número de receptores ha disminuido. Y de esa manera disminuye también su efecto. Y es lo que sucede con la progesterona. Por ejemplo, acá voy a ponerlo en pantalla completa para que se pueda ver mejor. Aquí tenemos a la hormona que viaja por el torrente circulatorio. Se une con el receptor. El receptor se encuentra en la membrana. En este otro caso, el receptor está en el citosol. Y es lo que ocurre con algunas hormonas, como las hormonas esteroideas. Pues bien, normalmente en situaciones de reposo,
el receptor está unido a una proteína G. La proteína G tiene incorporada al aguanosin difosfato. Cuando la hormona actúa sobre el receptor, este mecanismo se activa. Y la activación corre a cargo de la subunidad alfa. La subunidad alfa se desprende de la proteína G. La guanosin trifosfato pasa a guanosin trifosfato. Se va a activar una enzima efectora, que en este caso es la adenilciclasa, y que va a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero. Que va a activar a enzimas quinasas y a fosforilar las proteínas presentes en el citoplasma. Estas proteínas fosforiladas son las responsables de la actividad fisiológica de la hormona. Es decir, para que la hormona que actúa sobre la célula blanca pueda ejercer su efecto, se requiere la formación de un segundo mensajero. En este caso es el AMP cíclico. Este AMP cíclico fosforila las proteínas presentes en el citoplasma y estas proteínas son las que van a dar lugar a la respuesta de la célula blanca frente a la acción de la hormona. Este es el mecanismo de la adenilciclasa. Hay otro mecanismo que es el mecanismo de la fosfolipasa C, que básicamente es el mismo, con diferencia de que no es la adenilciclasa la enzima, sino la fosfolipasa C, y aquí no es el ATP ni el AMP cíclico, sino es el inositol trifosfato, el segundo mensajero, como veremos en esta lámina. Aquí tenemos la hormona, el receptor, se activa la proteína G. Al activarse la proteína G, se va a activar la fosfolipasa C. Varias fosfoquinasas que abren los canales de calcio, ingresa calcio y también se libera calcio del retículo endoplasmático. El inositol es el segundo mensajero y junto con el calcio van a activar las enzimas, las proteínas presentes en el citoplasma y ellas son las que van a dar lugar a la respuesta del tejido blanco o de la célula diana frente a la acción de la hormona. Este es un resumen de lo que hace un momento les acabo de comentar. Todo empieza cuando la hormona se une al receptor. Se acopla a la proteína G, se libera la fracción alfa, se forma el ATP, la enzima efectora, que puede ser la adenilciclasa o la fosfolipasa C. La adenilciclasa, digo primero, va a convertir el ATP en AMP cíclico y en el caso de la fosfolipasa C se va a formar
el segundo mensajero, que es el inositol trifosfato. En el caso de la hormona esteroidea, las cosas son diferentes porque el receptor se encuentra en el citosol, se une la hormona esteroidea con el receptor, van al núcleo, ingresan al núcleo y en el núcleo hay un proceso de formación de una proteína a cargo del ARN mensajero, y esa proteína formada es la responsable de la acción fisiológica de la hormona esteroidea. Aquí tenemos una lista de las hormonas, del mecanismo de la adenilciclasa, de la fosfolipasa, de las hormonas esteroideas, de la tirosinoquinasa y de la guanilato ciclasa. Hace un momento hemos visto un esquema que representaba al hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo ejerce una acción de control sobre la hipófisis. Estimula a la hipófisis. En relación a la hipófisis posterior o neurohipófisis, ahí llegan los axones de dos núcleos hipotalámicos neurosecretores, del supraóptico y del paraventricular. Ambos van a formar dos hormonas, la ocitocina y la vasopresina, llamada también hormona antidiurética, ambos. Pero se ha visto de que el supraóptico elabora una mayor cantidad de hormona antidiurética. ¿Qué ocurre con el hipotálamo anterior, con la hipófisis anterior? El hipotálamo va a formar factores liberadores u hormonas liberadoras que actúan sobre cada una de las células que existen en la hipófisis anterior y la estimulan para que formen hormonas trópicas que van a actuar sobre diversas glándulas. El pasaje de las hormonas del hipotálamo a la hipófisis anterior se da a través de un sistema vascular llamado sistema porta-hipofisiario. Y es lo que tenemos representado en este esquema. Aquí tenemos a las células neurosecretoras del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, cuyos axones van a eliminar su producto de secreción en la neurohipófisis. Y aquí tenemos a las células neurosecretoras, cuyo producto de secreción llega a través del sistema porta-hipofisiario a la adenohipófisis. En este esquema está graficado lo que acabo de comentarles. El hipotálamo, hipófisis anterior y órganos efectores. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis anterior a través de hormonas liberadoras y la hipófisis sobre los órganos efectores a través de hormonas trópicas. Aquí se señala una lista de las hormonas hipotalámicas. Algunas tienen una función de estimulación o excitador y otras tienen una función de inhibición. Por ejemplo, la dopamina y la somatostatina tienen función inhibidora. ¿Inhibidora de qué? De estas hormonas y de estas otras. Aquí tenemos a la adenohipófisis y vemos en el esquema cómo las células neurosecretoras del hipotálamo, a través del sistema portihipofisiario,
van a estimular la secreción de cada una de estas células presentes en la adenohipófisis. Y aquí tenemos en este esquema la representación de las hormonas formadas por la adenohipófisis. Y cada uno de los órganos sobre los cuales va a actuar. Aquí están las células de la adenohipófisis. La hormona formada por cada una de estas células y su composición química. ¿Y cuál es su efecto? ¿Cuál es su acción? En este caso de la hormona del crecimiento, actúa sobre los músculos, sobre los huesos, pero su actuación requiere la presencia de un factor que se forma en el hígado, que viene a ser la somatomedina. Esta somatomedina, actuando de la mano con la hormona del crecimiento, va a contribuir al efecto fisiológico de esta hormona. Pues bien, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, no se preocupen por la asistencia. No se preocupen por eso. Lo tengo anotado a través de una captura de pantalla. No se preocupen, en la captura de pantalla tengo registrado la asistencia.